vamos a colocar este tiempo en la presencia del Señor. Padre, queremos darte muchísimas gracias por el privilegio que me das de poder estar esta noche con este hermoso grupo de tus hijos e hijas de diferentes iglesias de nuestra denominación. Gracias por nuestros hermanos de la zona de Bucaramanga, de la zona de Medellín, Señor, y agradezco por la vida de cada pastor que está al frente de cada una de las congregaciones, por los líderes de cada congregación. Y agradecidos por este tiempo, Señor, que tú nos regalas para poder meditar un instante en tu palabra y ser desafiados y animados por ella, Señor. Quiero agradecerte por tu bondad y tu misericordia y pedirte que nos ayudes a entender tu propósito, Señor, sobre todo pensando en lo que somos y en nuestra identidad como creyentes y como iglesia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una de las cosas importantes que quisiera resaltar hoy de este tema es el hecho de pensar un momento y construir aprendizaje en esta noche a partir de este tema de bases para construir verdaderas amistades. Y lo planteo porque una de las deficiencias más grandes que tenemos a nivel de los grupos de iglesia es el entendimiento realmente de la amistad. La gran verdad esencial sobre la cual quiero partir es que el concepto de amistad ha sido permeado totalmente por los valores del mundo secularista y del humanismo, y eso ha llevado a que el concepto de amistad tenga más visos humanistas y no bíblicos. Entonces, quisiera que hoy miráramos 6 bases, no nos da el tiempo para más, pero espero que podamos en estos minutos que me han brindado poder examinar 6 bases que son esenciales para construir verdaderas amistades. Y la idea de esto es poder establecer que esas bases son fundamentales y son principios que están a lo largo de la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para poder identificar qué tanto nivel de amistad tengo, de pronto en la iglesia, tengo en la oficina, tengo en la universidad, y cuál sería el asunto donde estoy permeado, y si aún yo mismo soy o tengo una actitud tóxica frente a lo que yo supongo que son mis amigos. Entonces, bienvenidos a este tema. Hoy este tema generalmente lo damos nosotros bajo la esencia del liderazgo siglo XXI, que es una asociación que tenemos de formación de liderazgo. Entonces, vamos a plantear. La primera base que quiero que hablemos es que toda amistad verdadera se basa en la honestidad. Cuando hablamos de la honestidad, básicamente como valor axiológico, como axiología, como valor, pero también como principio bíblico, partimos de que la honestidad enmarca todas las actuaciones rectas o correctas de acuerdo a la moral establecida y al nivel de convicción. Entonces, las convicciones surgen de las creencias y surgen de todo el aspecto, no solamente intelectual, sino volitivo del joven, del creyente. Entonces, la honestidad tiene que ver con el hecho de la coherencia misma de nuestros actos. El apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta, si son tan amables y miramos ahí un texto para entender el aspecto de la honestidad en la amistad, parte de esta premisa y tiene que ver con la prueba de la justificación que tiene el Hijo y la hija de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y quisiera que usted remarcara este término comunión y pudiera utilizar hoy, pensando en el tema de la palabra amistad, si decimos que tenemos amistad con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una de las cosas importantes que poco valoramos en el tema cuando estoy interesado en crear una amistad es que la amistad parte de una relación honesta, una relación que muestre rectitud
y que sea coherente con lo que yo pienso, con mis convicciones espirituales, morales y de todo tipo. Entonces, una de las cosas que uno ve cotidianamente en la iglesia es muchachos o jovencitas que basan su amistad no en cosas de acuerdo a sus convicciones y por un lado se dicen ser cristianas, pero su andar no es honesto, es decir, no andan de acuerdo a lo que ellas profesan ser. Eso de por sí plantea un problema y es que esa amistad se vuelve tóxica. Cuando hablamos de algo tóxico es algo que produce daño o que produce consecuencias eh, que, digamos, va a producir daños no solamente colaterales, sino también que van a afectar a múltiples situaciones y personas. Entonces, generalmente una relación o una amistad tóxica se va a mostrar básicamente porque la persona no se preocupa por la formación espiritual de la otra. Ahora, aquí es importante que nos planteemos una pregunta muy especial. ¿Qué tanto estoy preocupado por la formación espiritual y el desarrollo espiritual de las personas que compartimos, con las cuales comparto un espacio en la congregación, un espacio en la célula, un espacio en el grupo de alabanza, un espacio en cualquier aspecto, lo que llamamos el mejor amigo, la mejor amiga en la iglesia? A mí me preocupa el hecho de que el concepto de amistad dentro de la iglesia es más lo que el mundo llama compañerismo o simplemente trabajo de grupo. Es decir, nos reunimos en un sitio, en un local, pero no me preocupa absolutamente nada la persona. Y uno de los problemas que tenemos hoy, sobre todo la mayoría de los jóvenes que están dentro de un marco que llamaríamos el marco de los millennials, es el hecho de que el millennial tiende a ser independiente. Es decir, me interesa mi bienestar, me interesa mi confort, me interesa mi relación, pero no me asocio con otros como hermano en Cristo. Y el problema de la mentalidad millennial es esa, es que hay demasiada individualidad. Por eso, a raíz de esa individualidad es que la mentalidad de la posmodernidad ha hecho tanto daño al seno y al interior de la iglesia. Sin embargo, la mayoría de los líderes de jóvenes no son conscientes de esa realidad exponencial y de esa filosofía de vida que definitivamente la mayoría de estudiantes de bachillerato y universidad tienen. Entonces, es muy importante que hoy nos planteemos si realmente yo soy un amigo tóxico de pronto, y soy tóxico en la medida que yo no me preocupo por la forma como mi amigo vive su vida cristiana. Si, es decir, si tiene comunión con Dios, si él dice que anda en amistad con Dios, pero su caminar diario, su actitud diaria es de andar no en luz, sino en tinieblas, entonces tenemos problema con ese tipo de amistad. La segunda cosa que quiero que miremos es la segunda base, es la libertad. La libertad es un asunto supremamente importante porque la libertad tiene que ver con lo que usted y yo somos en Cristo. La gran mayoría de jóvenes hoy en día no prestan mucha atención a este aspecto de la libertad. Entonces, el concepto de libertad muchas veces raya en lo que el humanismo llama una situación o una identidad propia, la construcción de ideales a partir de la experiencia, a partir de la cosmovisión que desarrollan. Sin embargo, para el joven cristiano, para la niña cristiana, la libertad tiene unos marcos conceptuales y unos marcos éticos que se encuentran a partir del capítulo 5. Bueno, están en toda la Biblia, pero quisiera referirme hoy al capítulo 5, en lo que Pablo habla acerca de los efectos de la libertad cristiana en relación al legalismo propio que se vivía. Recordemos que la iglesia de Galacia o los Gálatas mejor, tuvieron problemas con los judaizantes, que eran personas que querían meterlo entre unos moldes religiosos propios del judaísmo. Y Pablo tiene que atacar muy rápidamente esto porque prácticamente era un para-evangelio, un evangelio al lado del verdadero evangelio. Entonces Pablo dice en Gálatas 5.1, note, comienza con un imperativo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que mirar al construir una amistad verdadera dentro del seno de la iglesia o en los diferentes espacios donde nos movemos, tiene que ver con lo que yo soy en Cristo. Es decir, hoy se habla mucho en los círculos sociales acerca de la percepción o la perceptividad que tiene la persona de sí mismo. Pero en nosotros ese sistema de tener la famosa autoestima no sirve para nada, porque la autoestima realmente es una percepción basada en lo que yo tengo y en lo que yo percibo de acuerdo a unos niveles y estándares que son propios del mundo. Sería más importante hablar de cómo me ve Dios a mí y cómo percibo el ser de Dios y lo que tengo de Dios. Entonces, por eso Pablo les dice que a los Gálatas que tenían que estar firmes, no en la percepción que ellos tenían, sino en la libertad con la cual Cristo los había hecho libres. Y esa palabra libertad ahí tiene que ver con una situación de amplitud donde se había facultado a los Gálatas y a todo creyente de tener una nueva percepción de todas las cosas, una nueva percepción de todas las situaciones propias de la nueva vida en Cristo. Antes, muchos de nosotros estábamos muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados, eh, proveyendo para los deseos de la carne, viviendo de acuerdo al príncipe de este mundo, pero ahora en Cristo tenemos una libertad. Entonces, lo interesante de crear una amistad es buscar personas y ayudar a personas a que realmente ejerzan la facultad de actuar de manera responsable conforme al Evangelio de Cristo. Y en eso es fundamental que los líderes que esta noche estamos compartiendo, pensemos que lo que el joven cristiano necesita no son más programas, no es más actividad, no es buscar, hay líderes que se la pasan invirtiendo horas y horas y horas en Internet buscando dinámicas para jóvenes, juegos para jóvenes, tendencias para jóvenes, y se traen una cantidad de cosas que a la larga el joven no necesita. El joven lo que necesita es la palabra de Dios. Y esa palabra le va a dar libertad, porque uno no encuentra en la historia de la iglesia nunca a las iglesias de sana doctrina trayendo cosas adicionales para ayudar a la diseminación, a diseminar la sana doctrina. Lo que uno encuentra es la enseñanza pura del evangelio, la enseñanza de la doctrina sana para la construcción de los ideales y la formación de conductas que realmente llevaban a las personas a tener esa libertad en Cristo. Precisamente los judaizantes acusaban a los cristianos de usar mal esa libertad. Incluso hay acusaciones muy serias cuando uno analiza la historia de la iglesia, grupos que se encargaron de acusar la libertad con la que gozaban los creyentes, pero lo hacían porque tenían muy claro su identidad, habían formado una identidad y eso los llevaba a actuar de manera responsable, no solamente al interior de la iglesia, sino también de manera responsable frente a la sociedad. Una posición tóxica que se puede dar en esta amistad, cuando uno tiene un amigo, es hacer indiferente a los actos, es decir, cómo está él tomando decisiones. Entonces, muchas veces uno escucha a los muchachos, oiga, usted sí es amigo de fulano, ¿por qué no habla con él? Y, no, yo no interfiero, yo respeto su libertad, yo miro, yo no soy. Entonces, recordemos que uno de los principios de la amistad es que la amistad está dispuesta a hablar siempre con la verdad, cueste lo que cueste. El amigo que no está dispuesto a decirle la verdad a otro amigo, pues no es amigo simplemente. Y eso implica un compromiso de no ser indiferente a actos que vayan en contra de la libertad con que Cristo nos ha dado. Muchas veces nosotros dejamos morir espiritualmente a muchachos y a niñas de la iglesia porque vemos que va mal, pero nadie se atreve a decirle las cosas. Hay un instrumento que es muy bueno que lo pueden buscar en Google, que es la ventana de Johari. Y la ventana de Johari, que es un instrumento de psicología, nos habla de que la vida nuestra tiene 4 ventanas. La ventana que yo conozco, la ventana que
otros conocen de mí, pero que yo no percibo, la ventana que solamente yo conozco, oculta, y lo que otros perciben de mí, pero que no se atreven a decirlo. Nosotros nos movemos en ese escenario de la ventana de Johari, y una de las cosas más terribles que pasa en la supuesta amistad cristiana es que cuando vemos que alguien va mal, somos indiferentes a los actos, es decir, no hacemos la tarea de podernos preocupar realmente y genuinamente por la vida de los muchachos. Así que esta noche el ánimo, pensando en esta celebración del comercio, del amor y la amistad, es bueno que reflexionemos acerca del papel nuestro, si realmente yo estoy siendo un buen amigo o realmente caigo en la categoría del amigo tóxico, que veo que alguien está cayendo, que está usando mal la libertad y está derivando hacia el libertinaje y está actuando de manera irresponsable, pero yo permanezco indiferente a sus actos, a sus decisiones, porque simplemente es mi amigo y no quiero interferir con su estilo de vida. Esa, desafortunadamente y desgraciadamente, es la historia repetida de muchos y muchos grupos de jóvenes. Jóvenes que cuando ven que ya el muchacho está caído o simplemente se fue de la iglesia, lamentamos, no volvió, se fue al mundo, pero la pregunta es, como amigos, ¿qué hicimos por ese hermano, por esa hermana en Cristo? La tercera base de una verdadera amistad cristiana tiene que ver con la solidaridad. Entonces, la solidaridad está catalogada como el apoyo incondicional en circunstancias generalmente difíciles. En ese sentido, hay un texto que es muy conocido, creo que es uno de los textos que más usamos generalmente en estas fechas, los creyentes, y es que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, en tiempo de dificultad. Sin embargo, déjeme expresarle una preocupación que yo tengo, y es el hecho de que cada vez, por lo que hablamos en el punto número 1, el creciente individualismo que hay en las iglesias, la creciente capacidad que tenemos para pensar solamente en nosotros, la creciente egolatría social, nos lleva a ser ineficientes al punto de que cuando vemos alguna circunstancia difícil, algún muchacho o su familia, simple y llanamente tratamos de mirar para otro lado. Y hoy en día, pues los medios y las redes sociales nos ayudan mucho en este tema. Usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, que casi siempre cuando se coloca en un grupo de WhatsApp una petición de oración o una necesidad, ¿cuál es, cuál es la respuesta que casi siempre damos? Pues enviamos un emoji con las manitos haciendo así, y entonces ya nuestra responsabilidad está salvada. Y con el emoji entonces pensamos que ya salimos del paso en un compromiso social y nos solidarizamos con esa persona. Pero recordemos que Proverbios 17 es muy importante cuando dice que la solidaridad se debe prestar en todo tiempo. Y eso implica algo que no hacemos, y es que no nos acompañamos realmente entre nosotros. Una de las grandes verdades que uno ve en la Iglesia Apostólica y lo ve después a través de grupos como los paulicianos, como los hugonotes, como varios grupos cristianos a través de la historia, lo ve uno después en los congregacionales y en los puritanos en Inglaterra, es el hecho de que realmente podían consolidar congregaciones muy fuertes porque había concepto de equipo más que de grupo, y sobre todo que había una creciente solidaridad basada en el amor cristiano. Entonces, eso es algo que hoy hemos perdido en el mundo posmoderno que vivimos, y entonces hoy vivimos mucho más del qué dirán, del qué puedo hacer, de cómo me afecto menos, y entonces un amigo tóxico es el que no se involucra o se involucra si no se afecta la imagen social de él. Voy a poner un caso para ir contextualizando esto. Vamos a suponer que
un muchacho o una niña tuvieron una situación difícil y la niña se embarazó. Casi siempre lo que hacemos nosotros es decir, uy, tenaz, estos manes no se cuidaron, yo sí sabía que estos manes estaban en su cuento, pero... Y entonces salen ese tipo de comentarios, no, pastor, nosotros ya sabíamos que ellos salían, que ellos tal, y todo el mundo entonces empieza como a apartarse como si fuera un leproso de él, y entonces decimos, no, ya no, pues sí, ya empieza la diferencia, oye, ¿cómo estás? Y poco a poco, sutilmente, vamos quedando como unas paredes imaginarias y hay unos divorcios en la amistad y hay un resquebrajamiento de la amistad porque parece como que la persona o la niña o el joven que cometieron esta falla son literalmente como en el Antiguo Testamento personas inmundas, inmundas a las cuales hay que desechar. Entonces, la solidaridad tiene que ver con un sentido no solamente de simpatía con las personas que caen bien, pero más que todo la solidaridad se da con la empatía. La empatía tiene que ver ponerse en los zapatos de la otra persona y poder mirar y sentir realmente esa situación de compasión. Es la imagen que uno ve en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, cuando dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes al verlas desamparadas y sin pastor. Es llegar a ese asunto de sentir el dolor ajeno para encarnarlo y para mirar cómo yo puedo ser agente de cambio, agente de transformación, un agente diferente y solamente pensando en que la amistad debe propiciarme a mí el deseo de ser una persona con muchísima empatía. La cuarta base de la cual quiero que hablemos es el respeto. Entonces hay una situación hoy de irreverencia social y es todo un movimiento que hay a nivel mundial que está llegando a todos los estados, estamentos y a todos los estados del mundo, y es el hecho de quitarle valor o dignidad a otras personas o a las instituciones. Entonces recordemos que dentro del mundo postmoderno que nosotros estamos viviendo, se nos está planteando una situación muy interesante y es el hecho de desconstruir absolutamente todo. Entonces hoy hay un movimiento global que quiere construir el concepto de sociedad, el concepto de familia, el concepto de unión, el concepto de amistad, el concepto de educación, el concepto de familia, todo lo que fueron los valores que nos han precedido hoy en día son antivalores. Entonces, por eso, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 17, encontramos un consejo muy interesante de Pablo también en forma imperativa. Honrad a todos. Y note que lo que Pablo quiere decir para el mundo romano del primer siglo era que en la constitución de la pirámide social, la orden del creyente era que debía honrar a todas las personas, es decir, tener en alta estima a todas las personas, dice, amad a los hermanos, temed a Dios, y entonces es un asunto interesante el verbo temer aquí, y honrar al rey. Es decir, está hablando de que toda la institucionalidad, incluyendo la iglesia, la sociedad y el gobierno, debían ser honrados y debían ser respetados. Hoy estamos viviendo en un neoanarquismo a nivel global. Los hechos que sucedieron precisamente en estos días nos dejan ver el nivel que puede tomar la anarquía en cualquier momento, porque nunca en la historia se había visto, por ejemplo, que instituciones como la policía fueran atacadas de esa manera. Entonces, eso quiere que ya no fue atacada solamente por estamentos al margen de la ley, sino por realmente diversos sectores que están mostrando su situación de irreverencia y la situación de desprecio por lo que son los valores institucionales. En Chile, el año pasado, durante las mismas protestas que hay de estos grupos anarquistas, el objetivo fueron los templos evangélicos mayormente, por las posiciones que los evangélicos han adaptado en Chile respecto a la identidad de género, al movimiento LGBTIQ y a otras cosas. Y entonces eso implica que hoy nosotros estamos en un nivel
de poco consideración del valor o dignidad como institución, como iglesia. Pero el punto hoy es que eso es producto de cómo están figurando nuestros sistemas. Y entonces lo preocupante es que cada vez uno nota que aún en la misma iglesia hay irrespeto. Uno encuentra, por ejemplo, que hay adolescentes que son capaces de ya pararse frente a sus líderes y pensar que no están de acuerdo con ciertas cosas de la Biblia. Por ejemplo, hay una tendencia en muchos estudiantes de bachillerato y universidad a decir, pues pastor, a mí me gusta lo de la iglesia, creo que Cristo es mi Salvador, pero yo no creo que, por ejemplo, que el Señor haya hecho ese cuento de Génesis, yo no me lo como. Entonces, eso es un irrespeto realmente, porque ¿cómo puede estar seguro de la salvación que Cristo le ofrece si no cree en que el mismo Cristo creó el mundo y todo lo que existe y lo creó en 6 días? Entonces, esas son precisamente las formas irrespetuosas que hoy hay en la filosofía posmoderna que tenemos en la iglesia. Entonces, en la amistad, nosotros tenemos que entender que cuando vemos actitudes como esas y no ayudamos a la corrección, no ayudamos a la reflexión, sino que celebro y consiento todas estas expresiones de irreverencia, cualquiera que sea, irreverencia en el culto, irreverencia con los mayores, irreverencia con los líderes, irreverencia, desprecio mismo, o la misma iglesia. Cuando, por ejemplo, yo voy al culto porque toca, pero durante el sermón estoy chateando, estoy mirando la página de Facebook, cuando no me interesa lo que están diciendo. Entonces, estoy cayendo en un ambiente y en un ámbito religioso, pero no tengo convicción. Entonces, me voy haciendo cada vez más amigo del mundo y del sistema de valores del mundo y menos amigo de la iglesia y menos amigo de la doctrina de la iglesia. Entonces, esto es muy importante y cuando usted tiene un amigo que está irrespetando cualquier situación, padres, madres, autoridades, eh, pastores, líderes, y usted los celebra y consiente en esas expresiones de irreverencia, es más, participa en esa actividad de irreverencia y desprecio, pues usted es una amistad tóxica para la otra persona cuando no hace nada. La quinta base es la piedad, que la vamos a tomar, la base textual en Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 6, un texto también sumamente conocido. Y cuando hablamos de la piedad, en términos generales, estamos hablando de la acción de tener en cuenta a Dios en cada situación y circunstancia. Es decir, la piedad tiene una vía pía que tiene que ver con el hecho de que para cualquier situación, para cualquier acto, yo tengo en cuenta a Dios en todos los aspectos. Y una de las cosas importantes que hay que resaltar aquí es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, en ese entorno, noten que Pablo está hablando en el tema de la piedad en una advertencia clara contra los falsos maestros. Es el contexto en el cual se habla esta situación. Y la idea de esto, hermano, el llamado es que una verdadera amistad se construye con vidas de hombres y mujeres, de jóvenes y niñas piadosas, es decir, niñas y jóvenes que tengan en cuenta a Dios en cada situación. El asunto de hoy es la intermitencia que tenemos en esto. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos vuelto muy tranquilos frente a todas las cosas. Entonces, sabemos de situaciones anormales en cosas como que, digamos, hay jóvenes que tienen una doble moral en cuanto a sus compromisos, en cuanto a las situaciones, y entonces para nosotros es normal. Entonces, incluso yo tengo un hijo en edad universitaria, el menor de todos, y yo lo cuestiono fuertemente a él porque yo le digo, hermano, pero ¿cómo ustedes pueden pensar en esta situación, incluso con muchachas, por ejemplo, que son cristianas y participan en grupos? Por ejemplo, tengo el caso de niñas de la universidad de aquí de Ocaña que siendo creyentes y dando clase los domingos, pertenecen en la universidad a grupos feminazis. Y yo digo, ¿cómo es posible eso? Y entonces me dicen, no, papá, normal.
O sea, normal porque pues uno puede ser, las niñas pueden ser feminazis, pero pues el domingo se ponen como el traje y la careta de maestras de escuela dominical y entonces no hay problema. O sea, no le están haciendo mal a nadie. Esa tranquilidad excesiva es tóxica, porque frente a esas situaciones tenemos que ver que eso va en contravía de la cosmovisión cristiana. Entonces, si usted tiene un tipo de amigo que le dice, no, tranquilo, hágalo, pues sí, pues la iglesia no está de acuerdo, pero igual lo vamos a hacer. Muchos programas que se establecen en la iglesia para jóvenes, pues sí, no tienen mucha base bíblica, pero hagámosle, todo el mundo lo está haciendo y es bacano. Traigamos los retos de TikTok y montémoslos en la iglesia, que pues finalmente pues la idea es también divertirnos un rato. O sea, el punto es que la vida cristiana y la amistad cristiana nada tienen que ver con los valores del mundo. Entonces hay que tener en cuenta a Dios en cada situación, por pequeña que sea, porque los actos pequeños van creando finalmente los hábitos. Y los hábitos, digamos, el carácter del joven cristiano, de la niña cristiana, es basada en hábitos. Y la sumatoria de hábitos es lo que da precisamente el aspecto, no solamente de la cosmovisión, sino del carácter del joven. La última base de la cual quiero hablar es la responsabilidad. Entonces, este es un aspecto muy interesante y creo que es como la corona de lo que quiero rápidamente resaltar esta noche. Y es que la amistad está siendo muy permeada precisamente porque nos hemos vuelto irresponsables, es decir, hoy hay una marcada incapacidad en todos los estándares sociales por hablar de la responsabilidad. Y parte de la misma concesión porque hemos establecido cosas que no son, hemos establecido situaciones que definitivamente no funcionan en nosotros. Voy a poner un ejemplo pequeñito para abrir la discusión de este último punto. Nosotros hemos enfatizado y nos hemos dejado creer, por ejemplo, que realmente hay jóvenes y niñas adolescentes. No hay un solo versículo, no hay un solo versículo que hable de la adolescencia como una edad psicológica o una edad que se dé, porque la concepción psicológica hoy de la sociología del adolescente es alguien que puede hacer cosas, pero es inimputable, es decir, no se le puede imputar nada de responsabilidad. Y hoy hemos concebido, y dentro de la nueva concepción que hay posmoderna, el adolescente es una personita que puede hacer cualquier tipo de daño, pero esa persona no se puede dar porque puede sufrir graves daños psicológicos, puede tener graves desavenencias porque adolece. Pero realmente, hermano, el modelo bíblico es que no hay adolescentes. Y eso es algo que la iglesia en algún momento tiene que empezar a replantear si realmente estamos formando adolescentes. Y porque estamos mirando que el adolescente es una persona que juega a ser adulto en muchas cosas, pero que no responde como adulto ante las situaciones. Entonces, cuando tiene que asumir un deber, entonces él es un niño, pero cuando tiene derechos, entonces es adolescente. Es adolescente, pero es un adolescente con derechos de adulto. Entonces, ese es un asunto que finalmente les quiero dejar solamente la inquietud para que la discutamos y que hagamos unas reflexiones muy profundas acerca de la adolescencia en la Biblia. Y usted se va a encontrar que no hay adolescente. Es más, por ejemplo, la sociedad judía nos enseña esto. La sociedad israelita dice que el niño era formado en la yeshiva, que eran las escuelas adjuntas a las sinagogas, y el niño estaba en su casa aprendiendo con su padre, y Deuteronomio nos deja ver un semblante de esto, estaba aprendiendo de su padre la ley, los estatutos y todas las cosas, y a los 12 años, entonces se celebraba su fiesta que se llama el Bar Mitzvah, es decir, a partir de los 12 años empezaba a ser un hijo de la ley. Y a partir de los 12 años se incorporaba ese muchacho de 12 años ya como parte de la congregación de Israel, es decir, empezaba a formar parte de todos los hombres de la sinagoga. Ya no se juntaba con
ya no se juntaba con otros niños, sino que ya a partir del bar mitzvah era considerado un adulto responsable porque el bar mitzvah lo hacía un hijo de la ley. Entonces, es muy interesante que a partir de ahí, él incluso podía comprometerse desde ese momento a los 12 años, ya en matrimonio, porque ya era un hijo de la ley, es decir, que la educación y la formación era para formar hombres, no un híbrido intermedio que no existe en la concepción social de la Biblia. Entonces, eso obviamente ha traído problemas de irresponsabilidad. Y básicamente la amistad muchas veces tiene esos vicios de irresponsabilidad. Es decir, nosotros muchas veces no somos responsables con nuestros amigos, no asumimos las tareas y deberes propias que nos han sido impuestos por la palabra para cuidar del hermano, para cuidar de la amiga, para cuidar de otros muchachos y de nuestros pares, porque tenemos una responsabilidad de orar, de interceder, de estar pendientes de su crecimiento, de su desarrollo, de velar cotidianamente por esa persona que yo estimo, que yo realmente amo. La amistad no es mandarse a hacer una manilla del mismo color con el nombre del otro amigo, de la otra amiga, no es mandarnos a hacer un collar y partirlo por la mitad para que tú tengas una mitad a otro, o colocar en la camiseta del logo de la iglesia amigos forever, ni nada de eso. Esos son realmente estupideces sociales. La verdadera amistad implica una responsabilidad en cuanto a la capacidad de asumir las tareas y deberes propios como hijos e hijas de Dios por la vida del otro, por la vida del amigo, del que comparte conmigo, del que ha sido salvado y lavado por la sangre de Cristo. Yo me puedo convertir en un amigo tóxico cuando trato de buscarle salidas y atajos al amigo o para mí mismo en situaciones que no me agradan o son difíciles. Entonces, cuando yo veo que mi amigo no tiene una buena vida devocional, no tiene buen trato con sus padres, no camina de acuerdo, y si uno como par trata de buscarle y de justificar sus actos, se está volviendo un amigo tóxico. De tal manera, hermanos, a nivel de conclusión, y es que estas 6 bases nos deben llevar a la reflexión de qué tanta amistad sana tengo o qué tan tóxico soy para otros o qué tanto otros miembros de los jóvenes son tóxicos para mí. Y esto quiero dejarlo solamente como una reflexión para que analicemos. La amistad no es compartir un dulce el día de hoy. La verdadera amistad no es tener una velada o jugar al amigo secreto ni nada de esto. La verdadera amistad tiene que ver con la construcción del proyecto de vida de la otra persona, entendiendo que tengo responsabilidad, debo desarrollar piedad, respeto, la misma tolerancia para que Cristo sea glorificado en esa persona. Entonces, eso tiene que ver con que debo desarrollar mis creencias, lo que yo estudio, lo que leo, lo que entiendo, lo que mis maestros, lo que mis pastores me enseñan, debo llevarlo a un nivel de convicciones, es decir, que eso forme parte de lo que yo vivo, de lo que yo respiro, de lo que yo hago en cualquier espacio donde me encuentre, hasta llegar a que eso se forme un hábito y una acción continua y permanente en mi vida. Entonces, mis hermanos, quería dejarles esta reflexión final con frases, en frases simplemente. ¿Qué es ser amigo? Es saber lo esencial acerca de la otra persona y eso implica intimidad, implica comunión constante, respetar su esencia como persona, como hijo de Dios, estar con esa persona compartiendo todos los momentos buenos y malos, no solamente físicamente, sino también acompañándolo en oración, acompañándolo en el ánimo, enseñarle en cada oportunidad la palabra, enseñarle con la vida, enseñarle con cualquier método pedagógico que esté a mi alcance, brindarle el apoyo incondicional cuando lo necesite, no tratar de anularlo o manipularlo para mis propósitos y ser proactivo en la consejería. Eso es muy clave, este punto es súper clave, porque casi siempre como amigos no nos aconsejamos. Y es importante que siempre busquemos primero el consejo de la palabra para poder ayudar, ser honesto en la relación en todo sentido. Y terminamos con el texto de Proverbios 17:17 de la Nueva Traducción Viviente que dice, un amigo es siempre leal
y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Mis hermanos, que Dios nos ayude en esta tarea diaria de construir verdaderos lazos de amistad con todos los que Dios coloque a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga.